Ok, muchas gracias. Estaba en mute, pero seguimos. Bueno, entonces como que hay que volver a decir todo. Esta parte ya leímos, asumir la responsabilidad, pero de aquí tomamos para ya retomar el hilo y recordar lo que estábamos leyendo la última vez. Pero había otro punto que estaba pensando, es que hay un libro que se llama Eres 100% responsable de tu éxito, que lo escriben Brian Moran y Michael Lennington, que son los autores del Año de 12 semanas. Entonces, me parecería interesante ver si después de esto tenemos ese libro de Eres 100% responsable de tu éxito. Queda bien aquí en esa parte de para darle seguimiento a este punto de asumir la responsabilidad y lo que estábamos leyendo hace rato que no tiene que ver con los talentos. Si tienes talentos, si hay que ubicarlos, si hay que reconocerlos. Como ya lo hicimos en la mañana, hay que agradecer que tenemos estos talentos, pero ¿qué crees, papá? No son los únicos talentos. Puedes desarrollar otros y además, si identificas cuáles son ese conjunto de cosas sencillas, ordinarias, pero que sumadas, practicadas de manera constante, creadas como un hábito, te pueden llevar a esa cosa sorprendente, como leíamos hace rato, ¿no? Entonces está muy padre porque podríamos pensar en no la gran cosa, espérame, ¿cuál es ese conjunto de cositas, hasta podría decir arrugaditas, que se tienen que hacer para conseguir eso, sin perder de vista que hay una gran cosa que debes hacer, como estábamos viendo en la mañana, tu objetivo único, tu meta única, contextual. ¿De qué se compone la fuerza, la tracción, el motor para llegar a esa cosa? Para que los tengas anotados y sepas que esa gran cosa que se ve como que muy difícil, no. Nada más era encontrarle las cositas chiquitas, hacerlas de manera constante y constante y constante, ¿no? Este, justo como nos decía nuestro amigo sobre Mr. Bean, Benjamin, algo, no me acuerdo. Dios, que este Mr. Beast ponía y ponía y ponía y ponía y ponía videos y claramente no era de talento. Y bueno, y dice, retomamos, asumir la responsabilidad. Acepta la responsabilidad y asume riesgos empresariales bajo tu propio nombre. La sociedad te recompensará con confianza, equidad y apalancamiento. Para hacerse rico se necesita apalancamiento. Este viene en forma de trabajo, capital o incluso a través de códigos de programación o medios. Pero la mayoría de estos, como el trabajo y el capital, te los tiene que dar la gente. Para el trabajo, alguien tiene que buscarte, para el capital, alguien tiene que darte dinero o activos para gestionar. Así que, para conseguir todo esto, tienes que generar credibilidad y tienes que hacerlo en la medida de lo posible bajo tu propio nombre, cosa que es arriesgada. La responsabilidad es un arma de doble filo. Te permite atribuirte el mérito cuando las cosas van bien y cargar con el peso del fracaso cuando las cosas van mal. Es importante que la responsabilidad sea clara. Sin responsabilidad no hay incentivos. Sin responsabilidad no se puede crear credibilidad. Ah, mostrar la pantalla. Claro que sí, con todo gusto. Listo, ahí está la pantalla.
La responsabilidad es un arma de doble filo. Te permite atribuirte el mérito y también vivir y cargar con el peso del fracaso. Es importante que la responsabilidad sea clara. Sin responsabilidad no hay incentivos. Sin responsabilidad no se puede crear credibilidad, pero hay que asumir riesgos. Te arriesgas a fracasar, te arriesgas a la humillación, te arriesgas a fracasar bajo tu propio nombre. Por suerte, en la sociedad moderna ya no existe la cárcel para deudores ni se ejecuta a la gente por perder dinero de otros, pero seguimos estando socialmente condicionados a no fracasar en público. Las personas que tienen la capacidad de fracasar en público con su propia firma ganan mucho, mucho poder. Voy a compartir una anécdota, el señor dice, no yo. Voy a compartir una anécdota personal. Hasta 2013 o 2014, mi figura pública giraba alrededor de las startups y la inversión. Y fue entre 2014 y 2015 que empecé a hablar de de filosofía y psicología y temas más amplios. Me generaba inquietud porque lo hacía bajo mi propio nombre. Gente en la industria me enviaban mensajes a través de las diferentes canales tales como ¿qué estás haciendo? Estás lapidando tu carrera. Es una estupidez, así le decía. Y yo simplemente me dejé llevar, me arriesgué al igual que con las criptomonedas. Cuando firmas con tu nombre, asumes esos riesgos, pero también eres tú quien cosecha las recompensas. Obtienes mayores beneficios y bueno, todo se ve más bueno. Estamos en la sección de creando riqueza. Antiguamente, si el barco se hundía, el último en bajarse era el capitán. Y hablábamos sobre el Costa Concordia, ¿no? Bueno, entonces ya vimos sobre la asignación de tarea y el responsabilidad. Siguiente punto, que es en la página 45. Crear o comprar capital en una empresa. Si no posees parte del negocio, no estás en el camino hacia la libertad financiera. ¿Por qué es importante poseer capital de una empresa para hacerse rico? En el mundo laboral puedes ser propietario o empleado a sueldo. Si te pagan por alquilar tu tiempo, incluso no. Tengo una pregunta, ¿se está viendo la pantalla? Porque como que sentí que no se veía. Sí, Mikey, sí se ve. Bueno, por alguna razón no me sale la pantalla en mi pantalla, en la pestaña de Zoom, no se ve. Ok, muy bien, qué bueno que sí se ve. Seguimos, pues, vamos en la página 46. Dice, ¿por qué es importante poseer capital de una empresa para hacerse ricos? En el mundo laboral puedes ser propietario o empleado a sueldo. Si te pagan por alquilar tu tiempo incluso en trabajos bien remunerados, como ser abogado o médico, puede que ganes dinero, pero difícilmente alcanzarás la libertad financiera. No contarás con esos ingresos pasivos de ese negocio que gana dinero por ti durante tus vacaciones. Y aquí comentamos que, bueno, en línea con lo que escribe Robert Kiyosaki, ¿no? El cuadrante el flujo del cuadrante. De trabajas para alguien, trabajas para ti,
trabajan para ti y después solo eres inversionista y el dinero trabaja para ti. Este es un, ese es probablemente uno de los puntos más importantes. Ok, qué bueno que estamos retomando esta parte. La gente parece pensar que puede crear riqueza a través del trabajo, pero lo más seguro es que no funcione. Y por muchos motivos. Sin propiedad, tus beneficios están muy ligados a tus gastos. En casi todos los trabajos como asalariado, incluso si se remunera generosamente, el mecanismo es el mismo. Inviertes horas de tu tiempo y cobras por ellas. Sin propiedad, no ganas dinero de forma pasiva. Cuando te jubiles, dejarás de ganar lo que estás ingresando hoy por tu trabajo remunerado. Lo mismo ocurre cuando estés de vacaciones. Y por supuesto, estás limitado a beneficios lineales y no escalables. Si te fijas, incluso los médicos que se vuelven ricos, realmente ricos, lo consiguen porque abren un negocio como una consulta privada. La práctica privada construye una marca y la marca atrae a los demás. Y bueno, después hacen sucursales o un documental o un reality show. Básicamente trabajas para otra persona que asume el riesgo y la responsabilidad y que posee su propia propiedad intelectual y marca. Nunca te pagarán lo suficiente que te van a pagar lo mismo que tienen que pagar para que cumplas con el trabajo. Se te van a pagar lo mínimo. Puede ser un mínimo elevado, pero no llegará nunca a ser un verdadero generador de estado de bienestar. Poseer capital en una empresa implica que eres dueño de parte de la misma. También significa que posees parte de su deuda, con flujos de ingresos y todo lo positivo o negativo que incluya. Lo que buscamos es poseer capital. Si no posees capital en una empresa, tus probabilidades de ganar mucho dinero son muy escasas. ¿Ok? Siguiente punto. Encuentra una posición ventajosa. Vivimos en una época de endeudamiento infinito y la recompensa económica por la curiosidad intelectual nunca había sido tan grande. Seguir tu curiosidad intelectual es un buen punto de partida para iniciar una carrera profesional relacionada con cualquier tipo de tendencia financiera del momento actual. Ok. Pero incluso en el negocio de la lavandería, podría ser la persona que diseña el servicio que hace que todo vaya bien y que asegure que la ropa termine en el lugar correcto cuando le toca. La otra cara de la moneda es la venta. De nuevo, vender tiene una definición muy amplia y no significa exclusivamente a clientes individuales, sino que puede suponer marketing, comunicación, reclutamiento, recaudar dinero, inspirar a los demás o hacer de relaciones públicas. Es una categoría muy compleja. Y vamos a empezar con, eh, en esta página 54, gana con tu mente, no con tu tiempo. Ok, hablemos un poco más del negocio inmobiliario. El peor tipo de trabajo es el de un empleado que hace labores de mantenimiento de una casa. Tal vez te paguen 10 o 20 dólares la hora. Vas a las casas, tu jefe te exige que estés ahí a las 8 de la mañana y reparas lo que se haya estropeado y punto. Aquí no tienes influencia alguna. Tienes algo de responsabilidad, pero en realidad no, porque tu responsabilidad es con tu jefe, no con el cliente. No tienes ningún conocimiento específico real, ya que lo que estás haciendo es una labor que muchas otras personas pueden hacer, por lo que no te van a pagar demasiado. Como mucho te pagarán el salario mínimo más un extra dependiendo de tu habilidad y de tu tiempo empleado. El siguiente nivel podría ser el contratista general que trabaja en la casa para el propietario.
puede que le paguen $50,000 por hacer todo el proyecto y que pague la mano de obra de sus empleados a $15 por hora y se quede con la diferencia. El contratista general es, obviamente, un puesto algo mejor. Pero, ¿cómo lo medimos? Bueno, sabemos que es mejor porque esta persona tiene cierta responsabilidad, tiene que arremangarse de verdad si las cosas no están saliendo bien. Los contratistas tienen influencia a través de los trabajadores que trabajan para ellos. ¿Okay? También tienen conocimiento un poco más especializado como organizar un equipo, hacer que se presenten a tiempo o cómo lidiar con las regulaciones de la ciudad. El siguiente nivel podría ser un promotor inmobiliario. Un promotor es alguien que compra una propiedad contrata a un grupo de contratistas y la transforma en algo de mayor valor. Probablemente tengan que pedir un préstamo para comprar una casa o recurrir a inversores para conseguir dinero. Compran la casa vieja, la derriban, la reconstruyen y la venden, y en lugar de $50,000 como el contratista general o $15 por hora como el obrero, el promotor podría obtener $1,000,000 de beneficios, o sea, 20 veces más, cuando venda la casa por más de lo que la compró, incluyendo los gastos de construcción. Pero ahora, fíjate en lo que se le exige al promotor: un nivel muy superior de responsabilidad. El promotor asume más riesgo, más responsabilidad, tiene más influencia y necesita tener más conocimientos especializados. Tiene que entender sobre financiación de fondos, la normativa municipal hacia dónde se dirige el mercado inmobiliario y si debe asumir el riesgo o no, es más arduo. El siguiente nivel podría ser alguien que gestiona dinero en un fondo inmobiliario. Tiene una enorme cantidad de apalancamiento de capital, tratan con montones y montones de promotores y compran enormes cantidades de inventario de viviendas. Un nivel más allá podría ser alguien que dijera: en realidad, quiero aportar el máximo apalancamiento en este mercado y el máximo conocimiento específico. Esa persona diría: bueno, entiendo de bienes raíces y comprendo desde la construcción básica de viviendas hasta la construcción de grandes propiedades y su venta, cómo se mueven y prosperan los mercados inmobiliarios. Y también entiendo sobre tecnología. Entiendo cómo reclutar desarrolladores, escribir código de programación y elaborar un buen producto, y sé cómo conseguir dinero de capital riesgo, cómo devolverlo y cómo funciona todo el proceso. Obviamente no hay una sola persona que sepa de todo. Puede reunir un buen equipo para hacerlo en el que cada uno tenga diferentes habilidades, pero esa cantidad o esa entidad combinada tendría conocimientos específicos de tecnología, bienes raíces y de cada una de las áreas. Tendría una enorme responsabilidad porque el nombre de la empresa llevaría aparejado un esfuerzo de alto riesgo y alta recompensa. Y la gente dedicaría su vida a ello y asumiría un riesgo significativo. Tendría apalancamiento en el código con muchos desarrolladores. Tendría capital con inversores que pondrían dinero y el propio capital del fundador. Contaría con una mano de obra de la más alta calidad, es decir, ingenieros, diseñadores y vendedores profesionales que trabajan en la empresa. Entonces, básicamente lo que dice, puso una grafiquita muy básica, que es una curva que va avanzando y después sube de manera tipo exponencial cuando se gana con la mente, y cuando se gana con el tiempo tenemos pues no una curva exponencial, sino tenemos una función muy, muy
muy planita, pero constante, inclinada un poquito, como 10 grados nomás, y ahí se quedó cuando es con el tiempo. Entonces, es posible que acabes con una empresa como Trulia, Redfin y Zillow. Y tu ganancia podría ser potencialmente de miles de millones de dólares o de cientos de millones de dólares. Cada nivel tiene un apalancamiento creciente, una responsabilidad creciente, unos conocimientos cada vez más específicos. Estás sumando el apalancamiento basado en el dinero al basado en el trabajo. Añadir un apalancamiento basado en códigos de programación y no en capital o mano de obra te permite generar algo cada vez más grande y estar cada vez más cerca de poseer todos los beneficios y no solo un salario al final del mes. Empiezas como asalariado, pero quieres ir ascendiendo para intentar conseguir un mayor apalancamiento, más responsabilidad y conocimientos específicos. La combinación de todo ello durante un largo periodo de tiempo junto con la magia del interés compuesto te hará rico. Lo único que debes evitar a toda costa es arruinarte. Evitar la ruina es como no ir a la cárcel. No hagas nada ilegal, no vale la pena llevar el mono naranja, o sea, el traje naranja de la cárcel. Mantente alejado de las pérdidas catastróficas totales. Evitar la ruina también supone mantenerse alejado de cosas que pueden ser físicamente peligrosas o que dañen tu cuerpo y tienes que vigilar tu salud. No te metas en situaciones donde te juegues todo tu capital, todos tus ahorros, no lo apuestes todo en una carta. En su lugar, haz apuesta relativamente optimista con grandes ventajas. Y después viene la otra que es que te paguen por tu capacidad de juicio. Pero antes de esto, antes de ir a la capacidad de juicio, esto que leímos sobre el apalancamiento y la responsabilidad y lo que no debes hacer, lo único que debes evitar es arruinarte. ¿Cómo esto se aplicaría en, nues- en tu caso, en nuestro caso, cómo lo aplicaremos? Porque ahorita no estamos comprando grandes sumas de bienes raíces y haciendo todo este apalancamiento, recaudación de capital, este, y bueno, y todo ello. Sí, sí, cuéntenlo, platíquenlo. Victoria, ¿por qué rayas mi? Justo no entiendo que en qué etapa estaba yo de esa pantalla, que quería encontrar donde se le aprieta el micrófono y justo usando mi dedo pasó algo. Esas cosas raras que a veces uno no entiende de la tecnología. Eh, pues fíjate que me puse el chaleco ahorita con el ejemplo que estaba poniendo, ¿no? Que si te dedicas al mantenimiento, pues puede ser el peor actividad porque estás trabajando por hora, ¿no? Y básicamente yo ahorita lo que estoy haciendo es mantenimiento de esos estudios que estoy arreglando. Luego viene el siguiente nivel que está mencionando. Si eres el contratista, dije, bueno, pues yo ahí estoy haciendo labor como de contratista porque me estoy encargando de todo, ¿no? Lo que hagan, que es el albañil, que es el que va a ir a hacer las cosas, o hay que investigar, etc., etc., ¿no? Pero qué interesante cuando habla del siguiente nivel, cuando entonces tú eres el que compras, tú eres el que transformas y vendes. Bueno, yo no me dedico a la venta de inmuebles, aunque sí he estado en el área de la construcción o de la remodelación y ese tipo de cosas. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando pasa al siguiente nivel, donde dice eh, que, que para ganar, entonces, o generar más, bueno, para la fecha que se escribió el libro, sería lo de programar con códigos. Entonces, en ese momento me quedé pensando que no recuerdo la profesión de esta persona. No sé si tiene que ver algo con sistemas en computación o algo así. Michael. Sí, él se hizo conocido por hacer una empresa de tecnología, ¿no? Y entonces
es desarrollador de código y en general, bueno, hay muchos indios que tienen talento para escribir código y ahora no Bueno, necesitas tener talento para escribir código, lo tiene la IA y lo es hace bien. eso, a esa parte iba, que pues cuando se escribió el libro, porque ahora ya ni siquiera requieres saber nada de códigos, o sea, ya requieres otro tipo de habilidad, porque toda esa parte de los códigos, pues al final lo hace la IA, ¿no? Ajá, Entonces, cómo va subiendo el nivel, porque al final es como trabaja con tu mente, crea con tu mente, ya no es tanto el esfuerzo físico para esa generación de riqueza, sino es el trabajo, otro tipo de trabajo que es más como el intelectual, ¿no? Estás trabajando con la mente, y él va dando así como esa pauta de realmente cómo podrías hacer esa escalada. Me da esa impresión, eso fue con la idea que me quedé. sí, sí, todavía yo tengo duda, o sea, de cómo se transfiere a todos los casos, ¿no? Porque no sé si en todos los casos solo haciéndolo con la mente funciona. Entonces, estoy pensando en algún caso que no funcione y cómo rescatar ese, pero no tengo en mente. Tal vez trabajos manuales muy específicos no se puedan sustituir. Pero bueno, muchas gracias, Pero Victoria. aún así, Michael, Dígame. aunque no se pudieran sustituir, por ejemplo, en el caso de Yosadara, ¿no? Si ella se enfoca a un negocio que tiene que ver con pintura, con acuarela y demás, al final del día, aunque sea un trabajo manual y ahí está el ingenio y la experiencia del artista, ¿cómo trabajas con tu mente para eso poderlo transportar a la parte de generación de recursos, pero a través de los medios digitales? Y yo creo que sí se puede. Ok. Estamos en ese proceso, ¿no? De investigar cómo sí se puede y todo. Todavía hay una parte que requerimos del programador porque hay detallitos, cómo iniciar, dónde hospedarlo, cuál es el formato específico para darle seguridad al contenido digital que tengas o este ente de inteligencia artificial o ese código. Este, o sea, todavía hay cosas que se tienen que ajustar, ¿no? Hay una instalación que no te dice la IA, a ver, yo te la hago. No, no puedes No te lo salir de dice la ahí. IA, Michael, pero todo eso ya lo puede hacer cada persona, porque ya se aprende, ya está todo tan diseñado actualmente que todo lo que acabas de mencionar lo puede hacer cada persona, sin códigos también. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, entonces, sigamos, pues. Ah, qué bueno, llegamos a esto. De hecho, sí, la capacidad de juicio. Eh, que te paguen por tu capacidad de juicio. Eso es todavía algo que se está viendo. Hay un poco de movimiento en el sector laboral en Estados Unidos, en el que están buscando personas mayores de 45 años que puedan utilizar bien inteligencia artificial porque tienen algo que no tienen los chicos, que es esa capacidad de juicio proveniente de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, leamos aquí. Que te paguen por tu capacidad de juicio. Elegir en qué tipo de trabajos, carreras o campos vas a indagar y qué tipo de ofertas estás dispuesto a aceptar de un empleador te dará mucho más tiempo libre. No tendrás que preocuparte tanto por la gestión del tiempo. Me encantaría que me pagaran solo por mi criterio, no por ningún trabajo. Quiero que un robot, un capital o un ordenador hagan el trabajo, pero quiero que me paguen porque valoren mi criterio. Creo que los humanos deberíamos aspirar a tener conocimiento sobre ciertas cosas y a que nos pagaran por ello. Tendríamos
toda la influencia posible en nuestro negocio, ya sea a través de robots u ordenadores o lo que sea. Podríamos ser dueños de nuestro propio tiempo porque solo se nos haría un seguimiento de las aportaciones y no de los rendimientos. Imagina que llega alguien que demuestra tener un poco más de criterio. Tiene razón el 85% de las veces en lugar del 75%. Le pagará 50 millones de dólares o 100 o 200, lo que haga falta, porque un 10% de mejor juicio para dirigir un barco de 100 mil millones de dólares es muy valioso. Los directores generales están muy bien pagados debido a su influencia. Las pequeñas diferencias en el juicio y la capacidad realmente se amplifican. Un buen juicio probado, la credibilidad en torno al juicio, es muy importante. Warren Buffett triunfa porque tiene una enorme credibilidad. Ha sido muy responsable, ha tenido razón una y otra vez en el dominio público. Se ha construido una reputación de muy alta integridad, por lo que se puede confiar en él. La gente le apoyará infinitamente por su criterio. Nadie le pregunta cuánto trabaja o qué hora se levanta o si se va a dormir. Le dicen: Warren, toma mi dinero, haz simplemente lo que sabes hacer. El juicio, especialmente el juicio demostrado con una alta responsabilidad y un claro historial, es fundamental. Y ver el siguiente tuit. Malgastamos nuestro tiempo con pensamientos a corto plazo y con el trabajo pesado. Warren Buffett invierte un año en decidir y un día en actuar. Y esa actuación repercute durante décadas. Como ven, ¿eh? Solo por ser mínimamente mejor, como por ejemplo correr un cuarto de milla, una fracción de segundo más rápido, algunas personas cobran mucho más que otras. El apalancamiento magnifica aún más esas diferencias. Ser puntero en tu disciplina es muy importante en la era del apalancamiento. Bueno, y aquí viene un ejemplo que dice: resuelve paso a paso, y trae 6 figuras, porque pues vas haciendo una por una, y primero haces un triángulo, después un cuadrado, después un pentágono, después un hexágono, después un heptágono, y después, ¿qué hará? Octágono, 1, 2, 3, 4, ajá, octágono, y después un círculo. O sea, como que está haciendo por pasos. Después, ya que tienes el círculo, el círculo, gana mediante la repetición, porque haces uno y otro y otro y otro y otro, y como que pues pareciera un símbolo del Audi, pero alargado con 3, 6, 6, 12, 15 círculos. Bueno, siguiente punto. Prioriza y céntrate. Y dice Naval Ravikant: he llegado a tener mucha mala suerte por el camino. La primera pequeña fortuna que hice en bolsa la perdí instantáneamente. La segunda que hice, o que debería haber hecho, la perdí por culpa de mis socios. Solo la tercera fue la vencida. Incluso desde entonces el camino continuo siendo una lucha lenta y constante. No he ganado dinero rápido en mi vida. Siempre ha sido el fruto de un cúmulo de pequeñas acciones. Se trata más bien de crear riqueza, de formar constante mediante la creación de negocios, de oportunidades e inversiones. No ha sido fruto de una gran e impactante jugada. Mi riqueza personal se acumuló poco a poco, sumando más y más y más factores, más opciones, más negocios que inversiones, más cosas que puedo hacer.
como estábamos leyendo hace rato, ¿no? Ese cúmulo de cosas tan sencillas y ordinarias, pero puestas juntas. Gracias a Internet abundan las oportunidades. De hecho, ahora tengo demasiadas formas de hacer dinero, pero no tengo suficiente tiempo. Hay tantas formas de crear riqueza, productos y negocios y de que la sociedad, ojo, te pague como subproducto que sencillamente no puedo con todas. Naval, dime cuáles son y yo tomo una. Valora tu tiempo a una tarifa por hora y gasta despiadadamente para ahorrarle el tiempo a dicha tarifa. Nunca valdrás más de lo que crees que vales. Está buenísimo. Valora tu tiempo a una tarifa por hora, ¿ok? Y gasta despiadadamente para ahorrarle tiempo a dicha tarifa. Nunca valdrás más de lo que crees que vales. Es decir, si usted cree que vale $1, usted vale $1. Si usted cree que vale $1.000.000, usted vale $1.000.000. Pero implica el haberle ahorrado muchísimo tiempo a esa tarifa. Y sigamos. Ten siempre en cuenta el tiempo en cada decisión. Perdón. Nadie te va a valorar más de lo que te valoras a ti mismo. Tienes que establecer una tarifa horaria personal muy alta y ceñirte a ella. Incluso cuando era joven decidí que valía mucho más de lo que el mercado creía que valía y empecé a tratarme en consecuencia. Desde joven decidí tratarme con mucho más valor del que decía la gente. Ten siempre en cuenta el tiempo en cada decisión. ¿Cuánto tiempo se necesita? Si tardas 1 hora en cruzar la ciudad para conseguir algo y si te valoras en $100 la hora, eso es básicamente como eliminar $100 de tu bolsillo. ¿Te sale la cuenta? Elige una tarifa intermedia. En mi caso, lo creas o no, cuando se podía contratarme, que ahora obviamente no se puede, hará cosas de una década o incluso 2 antes de que tuviera dinero de verdad. Mi tarifa por hora era de $5,000. Siendo realista y mirando atrás, en realidad era de unos $1,000 la hora. A ver, ¿por qué? Vamos a volver a leer. Elige una tarifa intermedia. En mi caso, lo creas o no, cuando se podía contratarme, hará cosa de una década o incluso 2 antes de que tuviera dinero de verdad, mi tarifa por hora era de $5,000. Siendo realistas y mirando atrás, en realidad era de unos $1,000 la hora. Por supuesto, acababa haciendo cosas estúpidas como discutir con el electricista o devolver el altavoz roto, pero no tendría que haberlo hecho. Pero ya hacía mucho menos de lo que haría cualquiera de mis amigos. Montaba un verdadero espectáculo tirando cosas a la basura o donándolo al Ejército de Salvación en lugar de intentar devolverlo o arreglarlo. Discutía con mis parejas e incluso hoy en día con mi mujer y decía, yo no hago estas cosas, no es algo que yo deba resolver. Y todavía surge el tema con mi madre cuando me manda pequeñas tareas. Pero es que simplemente yo no hago esas cosas, madre. Prefiero contratar a un asistente. Esto era así incluso cuando no tenía dinero. Otra forma de pensar, estaba viviendo su yo futuro, el señor, a pesar de que no tenía dinero en serio. Otra forma de pensar es que si puedes subcontratar algo por menos de tu tarifa por hora, contrátalo y no lo hagas tú. Si puedes contratar a alguien para que lo haga por menos de lo que vale tu hora, contrátale. Eso incluye incluso cosas como cocinar. Puede que quieras comer tus comidas caseras saludables, pero si puedes subcontratarlas, hazlo. Fija una tarifa horaria muy alta para ti y cúmplela. Debe parecer absurdamente alta. Si no es así, no está bien fijada. Sea cual sea la que hayas elegido, mi consejo es que la subas.
como he dicho, para mí, incluso antes de tener dinero, durante mucho tiempo utilicé unos $5,000 por hora. Y si extrapolas eso a un salario anual, son varios millones de dólares. Irónicamente, creo que la he superado. No soy la persona más trabajadora del mundo, de hecho soy bastante perezoso. Trabajo durante subidones de energía cuando estoy realmente motivado con algo y si realmente miro cuánto he ganado por hora real, probablemente sea bastante más. Tan tan. Este señor está hablando de que te pagues, pongas tu tarifa como la tarifa de tu yo futuro. No sigas con esa tarifa. ¿Pusiste esa? Cámbiala. ¿Por qué? Porque el señor dice que la subas. Porque sí, punto. Porque él sabe de eso, él ya le subió y le funcionó. Es que nada, que la subas. Pues es que voy viendo. No, vas a seguir viendo. ¿Quieres subirla? Súbela ya. Es que, es que no. Deja de leerme. Vete de aquí. Creo, más o menos, nos decía el señor. Y voy a tomar foto de esto que vemos justo aquí. Y vamos, almanaque, página 60. Almanaque, página 60. Compré un libretita especial para pintar, pero la foto es más que suficiente. Listos, pues voy a tomar una foto con todas las cámaras cerradas. Muchas gracias a todos los que Michael, están. di lo contrario. Voy a tomar una foto con todas las cámaras encendidas. Voy a tomar otra foto con todas las cámaras abiertas. Eso. Y puedes esperar un momento porque luego no das chance. Puedes esperar a que José Manuel abra su cámara, y los que sí pueden hacerlo o esforzarse un momentito, aunque estén en cama. Yo me acuerdo cuando estaba ¿Cómo en cama? cuando No. yo les en el otro grupo que decían, prendan sus cámaras, no importa cómo, yo a veces estaba así incluso acostada, llegué a prender mi cámara acostada, así, literal acostada, ¿no? Porque es como un reto. Y ya después fui cambiando mi postura al respecto, ¿no? Sino más bien alistarme bien Ok. para la actividad, sentada o en la mesa, lista. Bueno, Este, en cualquier momento se pueden dejar de tomar fotos, o sea, no, no pasa nada. O tomamos, es más, ahorita voy a tomar una foto con Michael y Victoria, así nada más trabajando los dos. bien. Ok, muy bien, ya está la foto, fíjense, nada más. Pero bueno, sí me gustaría escuchar qué se llevan de esta lectura. Vamos bien, vamos a la tercera parte de este libro. Ande, cuente. No, es que es lunes después de vacaciones. Pues fíjate, Michael, que a mí me gustó mucho eso. Es algo que hace muchos años me cuestionaba, ya hasta me lo dejé de cuestionar, pero hace muchos años yo me cuestionaba, por ejemplo, es- bajas y barres el jardín, por ejemplo, ahorita que casi no llueve y caen tantas hojas, lo barres 3 veces a la semana. Estás perdiendo tiempo barriendo el jardín. Y a la vez yo me decía, no lo estoy perdiendo porque en sí es una actividad que me gusta y también a la vez me contestaba de esos diálogos internos, ¿no? Pero otra persona lo pudiera estar haciendo por ti y el tiempo que tú dedicas al jardín, que cuando estoy inspirada a veces puede ser mediodía, ¿no? Y ya cuando es así rapidito, pues 15 minutos. Este, si otra persona lo hiciera, ese tiempo, ¿cómo podrías manejar lo que fuera más productivo? Sin embargo, desde esta propuesta que hace el de la biografía, su nombre se me olvida, Naval, Ravikant. Naval, ajá, es,
si te pones un sueldo por hora, eh, consciente de a estas alturas de la vida todas las habilidades que tienes, ¿no? O sea, que no es cualquier cosa para cada uno de nosotros. Y además, como comentaste tú, si te pones ese sueldo, además de tu yo futuro, entonces perderías tiempo en, o sea, valorías más como en el ejemplo que pone, si te vas a tardar una hora en desplazarte del punto A al punto B, y eso implica una hora de tu valor en dinero, tal vez pensarías más con qué frecuencia te transportas del punto A al punto B, o si realmente te está pagando, te incluye tu pago por hora, ¿no? Y creo que desde esta perspectiva valoraríamos más cada hora de nuestro día, porque entonces sería, como dijo él, como tirarlo a la basura cuando lo desperdicias y te hace ser más responsable y valorar más tu tiempo. Y creo que a veces a los humanos, mm, cuando digo esas expresiones, es que no lo hablo por todos, pero pienso que sí pasa con muchas personas, no valoramos nuestro tiempo. O sea, das por hecho, mañana va a ser otro día y otro día, este, pero si realmente lo valoráramos, pienso, en mi caso personal, haría las cosas diferente. Y no Ok. nada más en productividad, en, en todo, ¿no? Eliminaría cosas que me quitan tiempo, que es un recurso valioso y mi tiempo tiene un precio. ¿Y cómo calculas ese precio? Este, bueno, creo, o sea, lo que ahorita se me ocurriría, por ejemplo, es en en este año, no lo voy a poner a 13, a 12 semanas, pero en este año, 2026, ¿con cuánto me gustaría en términos realistas, aunque implique mucho compromiso, con cuánto me visualizo ganando al año? Y una forma en que yo lo hago es, bueno, si mis ingresos son tales actualmente, aumentar 50% sus ingresos, aumentar 20%, o sea, y pongo un número. Realmente sí suelo poner un número, ¿no? Aunque en las lecturas hemos visto que, y tú has mencionado, pues sí, y creo que una lectura de los libros, que si se te hace fácil, tienes que aumentarlo y tienes que aumentarlo, o sea, no debe ser fácil, que, ay, esto sí lo logro, ¿no? Y entonces es ese monto, si yo lo pongo a cierta fecha, cuánto implica de esfuerzo o cuánto tendría que incrementar cada mes, es un ejemplo, ¿no? O qué actividades tendría que realizar para que yo pudiera aumentar esos ingresos, que en mi caso actual quisiera hacerlo con otro rubro que no es el que he estado haciendo en los últimos años, ¿no? Quiero diversificar. Entonces, me llevaría a tener que pensar en una serie de acciones, o sea, me implicaría salir de mi zona de confort, 100%, pero hay que poner ese número para Exacto. esforzar tu cerebro a alcanzarlo. Entonces, con todo ese proceso, podría sacar el precio por hora. Ok. Es como se me ocurre a mí hacerlo. No, lo voy a hacer. Sobre eso que te gustaría. Vamos a poner un ejemplo. Ganas 10,000 al mes. ¿Quieres duplicarlo? La meta a tal fecha, a tal tiempo, 20,000. Si es 20,000, bueno, ¿y cuántas horas vas a invertir al día? ¿No? Pues yo no invertiría 8 para nada, para una meta así, de que implique trabajo, esfuerzo para generar riqueza, ¿no? Pero ¿qué tal si me comprometo 4 horas? Así, al 100. Entonces, esos 20,000 entre 30 y el 30, ¿cómo? No, no tiene que ver las horas, ¿verdad? ¿O sí tiene que ver? O tal Eh, vez no, el sí, sí, las horas. Ajá. 20,000, si fuera el mes, entre 30 días, y de esos 30 días, ¿cuánto sale al día? Que correspondería como a una jornada laboral independientemente de las horas, yo creo, y entonces sacar
lo que sale al día y dividirlo entre 8, que son tu jornada laboral, ¿no? Porque no lo vas a dividir entre 24, pues las horas de dormir, las horas de esto, yo creo que no cuentan. No sé, a lo Entre mejor 8. tendría que dividirlo entre 8, lo que sale del día, y entonces saber cuánto equivale una hora y pensar bien qué hago con cada hora de mi tiempo. Tal vez. Ujú. Y después es como pensar si quieres que ese 8 se convierta en 4. Bueno, yo creo que independientemente que sean 4 las horas que tú metes a ese proyecto, porque bueno, también existe la suma de actividades que te generan ingreso. No tiene que ser nada más ese proyecto, ¿no? Este, porque al final tú vas a sumar tus ingresos para llegar a esa meta de duplicar tu ingreso, es un ejemplo, ¿no? Entonces, igual sí tendría que ser considerar tu jornada laboral, si normalmente trabajas 8 horas o si normalmente trabajas 6, y ver cuánto, o sea, ese promedio de horas que trabajas normalmente, ¿no? ¿Cuántas horas a la semana trabajas reales? Y al fin sacar tu costo o tu valor por hora en el término de lo que tú produces en generación de riqueza, yo creo. Ahí ¿Ok? estoy confundida cómo se le haría en el término de cuántas horas inviertes, pero al menos por día sí lo puedes sacar, y aunque no sea muy exacto, podrías dividir entre 8, considerando que fuera tu jornada. Benjamin Hardy te diría, describe lo que hace tu yo del futuro en un día completo. Y entonces yo pensaría que en esas horas, en ese día, identifico cuántas horas estoy trabajando. Y si fueron 3 o 4, pongo 3 horas, 4 horas, como la base de conteo. Para el ingreso deseado, objetivo que está puesto ahí, y para el número de días que le vas a trabajar a eso durante el año, quitando todas las semanas de vacaciones que pone él, entonces divides y eso es lo que tendrá que valer tu tiempo. Pues a mí se me hace algo complicado así, yo más bien lo haría ya por la meta mensual. No importa que ese plan sea para dentro de fin de año, pero el ingreso para mí es más fácil visualizarlo mensual, o sea, duplicar o 30% más, pero al final sabes qué monto es lo que estás agregando de tu meta, lo das ya por hecho para saber cuánto va a valer tu tiempo por hora. Y al final se saca la multiplicación para el año, pero si lo saco por mes es más fácil. Vamos a retomar esto para mañana o para estos días, porque yo creo que esa forma de obtenerlo, a ver, lo que estás viendo es el monto por año, el monto entre 12 por mes, entre 30 por día o entre 20 por día de la semana. Y entonces eso se está viendo de una manera inversa, es cuál es el objetivo a alcanzar y cuánto tendría que estar cobrando por hora. Sí, solo sí, todas mis horas están ocupadas a esta cantidad para conseguir ese objetivo. Pero eso es al revés, eso es cuánto debería estar ganando por hora para llegar ahí, ¿no? Sí, como lo dices, a mí en mi caso personal se me hace complejo. Yo no suelo poner mis metas de cuánto quiero ganar al año, sino al mes, porque cuando me enfoco, como uno de los libros que se leyeron, creo que tiene tiempo, es en lo que te enfocas, te expandes, y si tú estás haciendo tu revisión de tus, ¿cómo le llamaban? Eh, tu riqueza, tu patrimonio, y entonces, pues el libro ese que ayer me quise acordar del nombre, que estaba platicando con una persona de eso, este el poder de la mente millonaria, ¿cómo se llamaba ese libro? ¿De cómo piensan los millonarios o algo así? ¿Cómo era? Se Leímos leyó varios, aquí, El poder de la mente millonaria, Los algo secretos de así. la mente millonaria. Ese. Entonces te dice que como una de las actividades es de que tú checas tu patrimonio neto completo, hace cuenta en enero, pones todo, todo, ¿no? Pones todo, 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 y luego haces ese inventario un mes después, ¿no? ¿En qué creció? A lo mejor tengo mi cuenta Sedenu con el ese torpedo, no me acuerdo cómo se llama,
que te da el 15% y bajo a 13, y a lo mejor, pues el enero me dio 300 pesos, pero ya en febrero esos 300 ya son 500. Entonces, a lo mejor solo son 200 pesos, pero a lo que él mencionaba es que al final del día, si tú te enfocas y tienes la claridad de cómo va aumentando ese patrimonio o esa riqueza mes con mes, y al enfocarte, tienes más probabilidades de que crezca. Entonces, para mí se me hace más fácil pensar en mes a mes, y entonces dice, en lo que te enfocas se expande. Dice, entonces se va a expandir tu riqueza. Y algo que estás mencionando ahorita me lleva a otro punto que también ya se ha leído, de que no es que vas a poner un número por ponerlo. Ay, no, pues voy a duplicar, voy a triplicar. No, o sea, así no va a funcionar, porque lo que te va a mover a que tu patrimonio crezca o las actividades que tú realizas te lleven a más valor en ingresos es justo el libro que están leyendo, que yo no entré a esa lectura, pues esa pasión, ¿no? ¿Qué te va a mover para que realmente el que tú pongas que te va a mover, te va a llevar un número? Porque no es nada más inventarte, quiero el triple, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te va a motivar a ganar el triple? Esa pasión, entonces tú esa pasión la conviertes en número. Ese bienestar de mis hijos o los viajes o lo que sea tu pasión, es que requiero tanto. Ah, sí, pues ya, entonces ya sé, conozco un número porque ese número es el que me alcanza, el que requiero para lograr esa pasión, ese objetivo. Y entonces, con esa gran motivación y con esa claridad llegas a un número, pero esa pasión te va a llevar a construir ideas y demás, y a pegarte a esa disciplina para lograrlo. No es el dinero por sí mismo. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Oh, la última parte me dijiste es cuánto requiero hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? Sí, o sea, es un número que tú sacas cuentas. Por ejemplo, yo pienso, pues sí, o sea, yo he pensado así, o sea, personalmente, no sé si estás grabando o no, me encantaría que no. Este, pero voy a poner mi ejemplo de cómo puedo hacer yo un número. ¿Estás grabando? Sí, pero la edad donde iba es que en esto se ha comentado, bueno, de lo que has comentado es que tú pones un objetivo deseado y sobre ese objetivo deseado ves cómo puedes llegar a él. Sí, pero ese número que pongo siempre es en función a una meta que requiero. No No es importa, por ponerlo, no es por no poner, importa. yo ahora ya quiero ganar 50 más, Ok, no. pero no importa. Vamos a retomarlo mañana porque nos lleva más tiempo, pero no importa cómo pusiste ese monto. Si porque es tu pasión, si porque es la suma, eso no importa. Lo importante es que estás poniendo un monto futuro para asignarle un valor al tiempo de acuerdo al monto futuro y el tiempo disponible. Pero no es lo que dice este Naval. Básicamente la pregunta es, o el punto, la diferencia estructural es, ¿eso es lo que necesitas obtener por hora de trabajo, por día, por semana, por mes, para que el año te rinda o alcance a ese objetivo que estás poniendo? Pero no es de ese lado, es por el otro lado. Independientemente de esos objetivos y demás, ¿cuánto valoras tu hora para que cobres por hora ese monto? Es que mis objetivos y me da igual, no me interesa. Es que yo quiero rescatar a los gorilas no me interesa. Es otra cosa. ¿Cuánto cuesta? Tampoco me interesa. Es cuánto tú valoras tu hora. Y ya pusiste ese valor, súbela porque no la has valorado bien. Y ya lo pusiste y vuélvela a subir. Es al revés. Por eso es una diferencia estructural en la composición del valor que le das a la hora. Porque el otro no es darle valor a la hora, es corretear un objetivo que es independiente del valor de la hora. Buena observación. Bueno, pues lo tocamos mañana porque esto está bien largo y que tengan muy bonito día, que les vaya súper bien, buen negocio y sigan pensando cómo Gracias, describimos Mike. mi Hasta yo luego. futuro. Ok. Bueno, chao, nos vemos. Bye.